bautismo y sin filiación divina, porque no se hicieron hijos de Dios por el bautismo. Porque la fe te da el poder de llegar a ser hijo de Dios si es que llegas al bautismo, y si no llegas, aunque te salves, no eres hijo de Dios. Muéstrame el versículo donde dice que si no, que si no te bautizas, no eres hijo de Dios. ¿Me lo podría mostrar, por favor? Gracias. No puedo, y si pudiera no querría hacerlo. Ese es el hecho que se ve perfectamente claro en la Biblia, porque el nuevo nacimiento lo obtienes bautizándote, y si no te bautizas, no hay nuevo nacimiento. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Juan capítulo 1, sí es cierto. 12. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Ajá. Le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Potestad de, poder de, posibilidad. Eso es posibilidad, y no se va a realizar la posibilidad hasta que no te bautices. Precisamente ¿Dónde dice que de nuevo? ¿Qué significa? Y para la interpretación de la Biblia es que como error, como base, lo que los refuta. Que te tienes que bautizar para ser hijo de Dios. Dame un texto bíblico donde diga que te tienes que bautizar para ser hijo de Dios. Dame ese texto. Sí. Tienes que nacer del agua y del espíritu. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Se lo dice a Nicodemo cuando lo fue a visitar en secreto. Óyeme. Exacto. En Juan capítulo 3, oye bien. En Juan capítulo 3, versículo 3, ese es un tema desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Entonces dice el versículo 14, y como Moisés, porque todavía es el Señor Jesucristo hablando con Nicodemo, y le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, le explica qué es nacer de nuevo. El nacer de nuevo es creer en el Señor Jesucristo. Dice, y como versículo 14, Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que tenga vida eterna. Porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree sea bautizado. No, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que sea bautizado tenga vida eterna. No, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Versículo 18. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y Dios, por qué te brincas? ¿Por qué te brincas? ¿Por qué te brincas? ¿Por qué te brincas? ¿Por qué te brincas el versículo que te refuta? Lee el versículo 4, tú. Lee aquí el versículo 4, tú, no yo. Tú el versículo 4. Escúchame. El versículo 4. Mira, me voy a poner a contar minutos, pero después de que terminen los 20, 25, 60, 80 minutos, vas a leer el versículo 4 porque lo digo yo, o vas a salir pitando por cobarde. Ponte a hablar. Maestros Altamontes, tranquilo. Yo tengo un programa todos los días en esta hora, ya me voy. Yo tengo un programa todos los días. José, tranquilo. Mira, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde tienes el programa? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y si no crees, serás condenado. Ahora, lo que yo le iba a contestar al maestro es no al Señor Jesucristo, no al verdadero maestro, sino al que está aquí, a Luis. Dice el Señor Jesucristo a partir del versículo 13 de Juan 3, empieza a explicar qué es nacer de nuevo. Tú dices que me brinco el versículo 4, no, es que del versículo 13 al versículo 19 está la explicación que es nacer de nuevo, porque es el mismo tema. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
El nacimiento de nuevo es creer en el Señor Jesucristo y lo reafirma el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y lo confirma el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3. Dice, siendo renacidos, volvemos a nacer, no de simiente corruptible, sino de la palabra de Dios. El apóstol Pablo también lo dice en Tito capítulo 3, versículo del 5 al 7, que somos José, regenerados. José, perdón. Y Marcos también te dice algo, Marcos capítulo 16. Dice, y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Exacto, ahí dice el que creyere, en todos los versículos del bautismo, primero está creer y ser bautizado. Primero es creer, el bautismo es un testimonio que se da, porque en aquellos tiempos, en los primeros siglos, había que confesar al Señor Jesucristo. Se confesaba al emperador o se confesaba al Señor Jesucristo, como la famosa frase de Policarpo: tienes que confesar que el emperador es tu Señor. Decía Policarpo, no, tengo 86 años y he servido al Señor y no lo voy a negar. El bautismo era dar testimonio de que la persona había creído en el Señor Jesucristo y de verdad arriesgaban la vida. El que se bautizaba arriesgaba la vida porque sabían que el que se bautizaba y en público, ese era cristiano y era reo de muerte. Entonces ahorita ya no es peligroso bautizarse, porque pues, llegaron la democracia, llegaron la guerra napoleónica, la independencia de Estados Unidos, que fue la primera nación en lograr su independencia, vinieron las demás naciones, entonces ya no, es más, ni ya creer en Cristo, no hay una persecución, al menos aquí en Occidente, pero antes no era así. Claro, adelante, Luis, Álvaro o Freddy. Sí, estoy buscando unas citas que pidió. Está muy nutrida la conversación. No me quiero codear con los que Está, saben. está Álvaro y está Liz. No, está muy nutrida las explicaciones que están dando. Ahora, si me preguntan a mí, ¿para qué sirve el bautismo? Yo les diría de mi parte que el bautismo es la muerte y resurrección de los cristianos. Uno, para poder resucitar, tiene que estar primero enterrado, sepultado. Y eso es lo que simboliza el bautismo. Uno está afuera, lo meten en el agua, lo hunden como si fuera la sepultura, y cuando sale otra vez afuera es como si hubiera resucitado de entre los muertos. Esa es mi explicación, ese es el símbolo que yo consigo en el bautismo. Por eso que dijo, y la otra parte es que dice la escritura que un hombre entró en la fiesta de boda allá en los cielos y le dijo, el padre dijo, ¿y cómo entraste aquí sin haber estado vestido de boda? Quiere decir que ese hombre entró, pero nunca se bautizó, tuvo la oportunidad de bautizarse y él mismo no se bautizó, porque el bautismo no salva, pero es un símbolo de que ha muerto para el mundo y ha resucitado de entre los muertos para la vida eterna. Esa es mi explicación que yo tengo para el bautismo. No sé si ustedes lo comparten. Adelante. No, claro que no, porque nosotros sabemos que que sí hay un bautismo que salva y que no es el de Juan, entonces no podemos compartir eso. Ahí lo que no quiso leer el tipo que ya se fue es que el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Y si dice nacer del agua, entonces
es nacer del agua, porque Jesucristo dijo, en verdad te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no verá el reino de los cielos. Y si eso dice Cristo, aunque todos los protestantes del planeta Tierra se unan para decir al mismo tiempo, el bautismo nada más es un signo de obediencia, pues sí, el de ellos, pero el de Cristo no. El que no nazca del agua y del Espíritu no verá el reino de los cielos. Palabra de Dios, donde manda capitano, gobierna marinero y punto final. Así es. Mira, yo pregunté Sí, esa es tu opinión, ¿qué pero es no la acto del comparto. bautismo? ¿Claro? Esa es tu Pregunté opinión que yo no ¿qué es lo que comparto. nos da el bautismo? Es lo que dice la Biblia, No, literalmente. no, es tu interpretación, no lo ¿Aló? que ¿Me dice la escuchas? Biblia, es tu No, no interpretación es una de la Biblia. interpretación. Te estoy Es diciendo muy lo que dice la diferente, Biblia, ¿Aló? es muy literalmente. diferente lo que diga la Biblia, es muy diferente lo que diga la Biblia a tu interpretación de la Biblia, es muy diferente. De eso se iban Oh, todas las religiones, sí. todas las sectas hacen eso. Dicen, no, la Biblia dice así, no, la Biblia no dice así, el que dice así es usted, porque está Léelo tú, torciendo las escrituras. léelo tú ahorita, o te puede ayudar Anita. Es Juan 3, versículos 4 y 5, léelos tú y dime que estoy inventando yo algo, pero después de leerlos, pero tú, no yo, léelo. Anita, léelo por favor. Sí, Juan Juan 3, capítulo 3. versículos 4 y 5. Ay, sí, vamos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesucristo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando dice no es nacido del agua, ¿a cuál agua se refiere? Dice Al agua, bautismo. ya quieres Entonces, interpretación, ya quieres bueno, esa meter es la tu interpretación interpretación. que tú Ay, dice no tienes. nacido de agua. Ya quieres meter tu interpretación para sacarle la vuelta a lo que dice. Yo solo te dije, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, Lo demás, ahí mío, está, tuyo es ahí está claro. interpretación, Freddy. Ahí está claro. Del agua, agua donde se consigue, en los ríos, en el mar. Ahí es donde tenemos que bautizarnos para nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Hundiéndose en el agua y luego saliendo hacia afuera. Eso se llama muerte, No te dice que se resurrección hunde. en el agua. Está bien y puedo estar de acuerdo contigo, pero tú estás diciendo que yo miento porque no es cierto que hay que nacer del agua. De repente ya cambiaste Señor, de opinión y ya yo no, resultó que, pero es que hay que sumergirse completito en el agua. Pues será el sereno, pero dice el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, bueno, y lo dice Cristo y yo lo repetí, no lo inventé. primero, Tú estás bueno, añadiendo el mar y el río, y no es cierto que es válido bautizarse en agua salada, porque la sal es un signo de muerte y el mar es signo de muerte y no puedes bautizar a alguien en el mar. vio que esa es tu opinión. Ahí no dice que es agua salada o agua dulce. La opinión es Esa la es que tu estás opinión, diciendo. hijo. Tu opinión no es válido para la salvación. Él dice agua, agua salada, agua dulce, es agua, no cambia. Ese es agua. Él dice, el que no se bautice y el que no crea en mí, no es digno de la salvación. Eso es lo que está diciendo, el que no naciera del agua. ¿Vio? Ese es cuestión de interpretación, porque tú interpretes necesariamente y obligatoriamente tiene que hacer como digas tú. No, señor. La escritura, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Cállate eso, métete eso en el cerebro. No porque lo digas tú. No es privado, eso no es privación tuya. Ese es para todo el mundo el que la puede interpretar. Ya tú lo interpretaste, es No válido, es pero cierto, para ti, pero para mí no. la interpretación pública es la de la iglesia, la privada es la que haces tú, personalmente, Vio, tú. Exacto.
es tu interpretación y esa es privada. No, La de la iglesia es pública, no es privada. no, señor, mira, ¿viste cómo es tu interpretación? Esa es tu interpretación, ninguna interpretación de la Escritura. Es la interpretación privada, no es de la iglesia, no es de nadie, no es privada de nadie. La interpretación de la iglesia es pública. La profecía no. Mayweather. Mira, Freddie Mayweather, no importa todo lo que digas acerca del mar y de los ríos. Tú dijiste que yo mentía al decir que hay que nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios, que fue lo único que dije. Hay que nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. Y tú, Mayweather, son dos pasos completos. Mira, son dos pasos que yo estaba mintiendo y que es una interpretación privada mía. Y al leer en la Biblia está refutando Jesucristo diciendo 2 veces, de cierto os digo, te brincas al mar y a los ríos para buscar por dónde sacarle la vuelta para salir corriendo como el gallina Mayweather, que solo puede correr para atrás y pagarle al árbitro para que se interponga entre él y el otro boxeador para que no le vayan a rasguñar su delicada jetita de princesa. Pero mira, tú estás acostumbrado, que me retiro, mira, tú estás acostumbrado solamente a que te escuchen, no hay nada más. Mira, tú estás acostumbrado a que te escuchen, tú no escuchas a nadie porque estás acostumbrado a eso, a que te escuchen a ti mismo, a ti solo. No, eso no es válido. La Biblia dice que no es de interpretación privada. Entonces, si no es privada, entonces quiere decir que no es de la iglesia. Yo también la puedo interpretar, igual tú lo puedes interpretar. Y tú negaste la palabra de Dios. Y ahora te estás brincando a las interpretaciones privadas como si la idiotez de interpretación maldita, infame en el tema que tienen ustedes fuera lo correcto, que es una maldición en el tema. Fuera lo que yo tengo que obedecer. ¡Ay, ya dijo interpretación privada! Yo soy privada. No. Vete al averno. No hagas interpretación privada. Mira, no te creas superior a los demás, o yo. Aló. Bueno, mira, lo que pasa es que tú crees. A ver, tranquilo. Seguimos con el bautismo. ¿Qué más se puede hablar sobre el bautismo? Aló. Mira, con respecto al bautismo, él está complejado a que él solamente tiene la razón. Eso es lo que tiene él. Él está complejado de que él solamente tiene la razón porque ha leído muchas interpretaciones ajenas. Varios años y fue profesor. Bueno, y que se aprende en los seminarios, interpretaciones y la opinión de los demás es lo que se aprende en los seminarios. En cambio, el que lee la Biblia aprende la palabra de Dios. No es cierto, yo fui a enseñar en el seminario, porque hay muchas cosas que ellos no sabían y que yo tuve que irles a enseñar y enseñarles a los maestros, y se enojaron porque les fui a enseñar. Usted está influenciado por la opinión de los demás, o yo. Y sí, se influenciado por la opinión de las opiniones de los filósofos porque se nos enseña a refutarlos. Y por supuesto al enemigo hay que conocerlo para vencerlo. Entonces sí nos enseñan cómo piensan los herejes, cómo piensan los filósofos que están en contra de la verdad, para que podamos nosotros refutarlos ante cualquiera. Y eso les hace enojar mucho. Usted no predica la Biblia, sino la opinión de los demás. Usted no predica la Biblia, sino la opinión de los demás. Bueno, estamos hablando sobre las opiniones de los demás las refuto. No, pues se cree que la última piscina del desierto, eso es lo que él se cree, más nada. Álvaro, a ver, ¿qué más se van a decir? ¿Qué más pueden decir sobre el bautismo? Bien, aquí les voy a dar una gran cantidad de bendiciones que entrega el bautismo. ¿Me escuchan bien? Bien, sí, se apaga el micrófono, sí. Ya. Primero, es para el perdón de los pecados, según Hechos 2:38, como dice. Y Pedro le contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Segundo, acabamos de ver que también se recibe el don del Espíritu Santo al ser bautizado, cosa que el amigo que se fue adelante no quiso creer. Segundo,
o tercero, mejor estaba dicho. equivocado. Hace que la primicia sea para nosotros y de nuestros hijos. Hechos 2:39. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto llame al Señor Dios nuestro. Cuarto, recibimos a Cristo, es decir, nos hace ser cristianos. Gálatas 3:27. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Quinto, nos hace ser parte del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, del 12 al 13. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único espíritu, para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único espíritu. Sexto, se nos abre el cielo. Marcos 1:10. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Puede ser interpretativo. Séptimo, nos hace hijos de Dios y por lo tanto hermanos de Jesús. Marcos 1:11. Y soy yo una voz que venía de los cielos. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Pero hay otra cita más. Gálatas 32. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Primera de Juan 3:2. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Sí, amados míos, ahora somos hijos de Dios y no podemos ni siquiera imaginarnos lo que vamos a hacer después. Pero te digo, perdón, pero de algo estamos ciertos, que cuando Él venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Efesios 15. Eligiéndonos de antemano para ser hijos adoptivos por medio del Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Y por último, Romanos 8:14. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no recibiréis el espíritu de esclavos para recaer en el temor. Ahora bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también glorificados. Octavo, el bautismo nos salva. El bautismo es absolutamente necesario para salvarse, tal como lo declaró el Señor de Nicodemo, cita que ya leyeron delante. Juan 3:5. En verdad te digo que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, del cielo, perdón. Más claro lo dice Simón Pedro. Primera de Pedro 3. Ustedes 3:21. reconocen, 3:21 exacto. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. No esperaban de él una limpieza corporal, sino que pidieron a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. 9. El bautismo nos hace ser un hombre nuevo, nos hace renacer. San Juan 3:5, que ya lo leímos. No repetiré la cita. Y por último, 10. Para un cristiano el bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de perdón, y la resurrección de uno, al igual que Cristo Jesús. El sumergirse es morir al pecado, sepultar al hombre viejo y resucitar al nuevo hombre purificado. Veamos. Colosenses 2:11. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, y los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios y los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios lo hizo revivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras faltas. Amén. Como podemos ver, Bien hecho.
El bautismo entrega muchas y tremendas bendiciones para nuestra salvación. Eso. Amén. Amén. Yo es que si yo tenía razón, que tiene que morir significa que hay que bautizarse para enterrarse en el agua y devuelve a salir al aire. Quiere decir muerte y resurrección, por eso es que es el bautismo, más nada. El hermano lo dice muy clarito. Y yo lo había dicho ya anteriormente, el bautismo es un símbolo de muerte y resurrección. Lo que pasa es que muchos en la escritura dice que cuando venga el Señor, muchos no van a estar muertos, están vivos, pero estando vivos se van al cielo, no han muerto para resucitar, pero se han bautizado ya como si hubieran sido sepultados y fueron otra vez alzados a los cielos, porque ya resucitaron en el bautismo. Eso es lo que significa el bautismo. Por eso es que uno tiene que confesar sus pecados para irse a los cielos cuando venga Cristo. La persona que tuvo la oportunidad de bautizarse y no se bautizó, posiblemente se va a quedar y ese es el que va a decir, no te conozco, ¿quién eres tú? Solo Señor, en tu nombre llamo demonios, que yo no te conozco. ¿Por qué? Porque no resucitó, no se quiso bautizar. Pero hay personas que se han muerto sin bautizarse, pero fue por falta de tiempo y de oportunidad. Pero si hubiese querido bautizarse, bautiza. Pero bautizo no salva, lo que salva es la obediencia. Si yo no pude bautizarme, pero tenía el deseo de bautizarme, me bauticé, pero aunque no lo haya hecho, me bauticé. Adelante, hermano. Vamos a Respecto de saludar a esto, Sam. No, el bautismo de deseo no es válido, no hay tal. El hubiera, como dicen, aunque sí existe, el hubiera no existe. O si hubiera podido, me hubiera bautizado. No, eso no lo dice la Biblia, eso es una interpretación privada. Pero es interpretación privada porque el Señor dijo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces no es privada, pero es pública y usted lo puede hacer también. Dios, que eso no es privado. Tus ocurrencias privadas sí son públicas porque No, señor, dice no es que no hay privada, no es privada. interpretación privada, pero la mía sí Sí, es privada porque lo dices Segunda tú, de eso Pedro se llama ley del 1:20. envido. Segunda de Pedro 1:20. Vamos a buscarlo para leer. Segunda de Pedro 1:20. A ver cómo dice. Con la Reina Valera vamos a buscar Segunda de Pedro 1:20. A ver qué es lo que dice. Sí, mira ninguna lo que está profecía. diciendo. Dice lo siguiente. Entendiendo primero esto, escucha, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Dios, bueno. Yo puedo opinar sobre la escritura porque nadie tiene que decirme cómo tengo que hacer, porque Dios es el que da el entendimiento. Eso no es interpretación privada, sino que el Señor me enseñó cómo es y a usted también le puede enseñar. No, ese señor que está allí dice, no, que yo he estudiado mucho. ¿Quién va a haber estudiado? Usted lo que tiene es que hablar de la Biblia, no de la opinión de los demás, como hacen los mormones y los testigos y los adventistas. Eso sí han estudiado más que usted, pero no han estudiado la Biblia. Adelante. Tú puedes opinar y las opiniones no tienen valor. Se respeta a las personas que opinan porque hay que ser diplomáticos y buena gente con los demás, pero las opiniones no tienen valor. En la medida que reconozcas que lo que dices tú es opinión y no doctrina, totalmente de acuerdo. Puedes opinar todo lo que quieras y no tengo nada en contra de que opines. Bueno, igual, y yo recíprocamente pienso igual que usted. Yo no tengo por qué llevarme por lo que usted diga. Esa es interpretación privada. Ese es mi problema y ese es su problema. Escuchar las interpretaciones de los demás. Yo interpreto porque el Espíritu Santo es el que me guía a mí a toda verdad. No, a ti No no a los te guía el escritos de los Espíritu demás. Santo, a ti te guía un espíritu infernal.
Y de todas Bueno, esa es su maneras, opinión, ¿vio? el hecho es que Esa es su esta opinión. discusión empezó porque yo te dije literalmente lo que dice la Biblia y tú lo negaste. Y cuando fue leída la Biblia, te pasaste a ¿Qué, otra parte de la qué negué yo? Biblia ¿Qué negué? en que tipo de agua ¿Qué tenía negué que ser yo? el bautismo para no reconocer, porque eres una mula necia, que te habías equivocado y que lo que dice yo literalmente es lo que literalmente dijo Cristo: de cierto os digo. Y vas a seguir dándole vueltas a lo mismo y patadas de ahogado, porque no vas a reconocer que lo que yo dije era correcto y que tú estabas inventando porque no te gustó lo que dije, aunque lo haya dicho Pero, Cristo en la Biblia, y tu espíritu que pero te guía explícate. no tiene tiempo para decirte: oye, espérate, están leyendo la Biblia literalmente. Y como no te protegió tu espíritu infernal de eso, por eso estamos discutiendo. Ok, ¿qué fue lo que yo negué de la Biblia? Pude haberte negado de tu interpretación, que tú leíste de otra interpretación, pero de la Biblia yo no dije nada. No te pongas a decir que Sí, yo te yo dije que malinterpreté la Biblia. literalmente No, dijo, señor, lo que usted dijo, yo no la dije Biblia. que literalmente Cristo dijo: el que no naciere del agua y del espíritu no verá el reino de los cielos. Eso fue lo que Dios, yo repetí de memoria y eso fue lo bueno, que tú negaste que fuera cierto. Dijiste que eso era una interpretación mía y cuando se no, leyó señor, no es te así. brincaste al mar y a los ríos y a los océanos y a las Bueno, inmersiones porque no te gustó que leyeran lo que yo dije. oye, mire, fíjate, yo lo que dije, que la Biblia habla de agua, no está diciendo de mar o de río, eso fue lo que dije yo. La interpretación es que hay dos cosas que respetar, el que no naciera del agua, o que es una, ¿no? ¿Cuál es la otra? Del agua El y que del no naciera del espíritu. agua Hay que y nacer del del agua espíritu. y del Ok, son dos espíritu. cosas diferentes. Una es espiritual y otra es carnal o de este mundo, ¿verdad? El que no naciera del agua quiere decir el que no va a bautizarse y el que no naciera también en el espíritu, que buscará a Dios, no entra al reino de los cielos. Eso está, hay dos cosas. Ahí no estoy diciendo, yo no estoy inventando nada. Usted es que está diciendo que no, que tiene que ser del río, porque la Biblia no habla Eso de agua lo salada. sacaste La, tú la para Biblia desviar habla la de agua, atención. no de Eso no de lo sabor. sacaste tú para desviar la atención porque no te gustó lo que leí. Pero yo no hablé de eso hasta que tú lo metiste a la conversación a la fuerza con cuña para llevarla contra. Yo dije que hay Mire, que nacer del agua del espíritu y no me salí de allí. Tú fuiste el que y yo, insistió en desviar la conversación hacia otra cosa. Y no, de todas maneras, estoy ustedes hablando, que la que estoy tiene la razón es hablando, la iglesia cuando prohíbe bautizar mire, con agua de mar, y la iglesia prohíbe bautizar con agua de mar, y a la iglesia no le importa un soberano pepino, igual que a mí tu opinión acerca de que puede ser cualquier agua, pero la situación es exactamente la misma, no se ha ido a ninguna parte. Ahí dice nacer del agua y del espíritu, eso dije yo y eso lo negaste. bueno, y eso lo dije yo también, del agua y del espíritu. Entonces usted me dice, no, tiene que ser de río. Señora, dice Eso lo agua, eso fue lo dijiste que yo le dije. tú, No, dice eso lo agua, no dijiste tú para dice desviar la salado, no atención. hace dice Yo dulce. dije del agua y ¿Ah? del espíritu y tú fuiste el que sacó Bueno, los yo ríos también, y los mares para sacarte la vuelta, sacarte la espinita y como ahí no hay agua. quieres no reconocer que te equivocaste No y me es tu necedad. equivoqué. La Y eres Biblia habla de horrible que agua. No habla de sal ni agua de dulce. Hay agua, no hay agua es más, agua. no hay más Agua, que decir que ya te lo que, enterraste en tu lo que viven, necedad. Es lo que pecado viven en las contra el islas. Espíritu Santo. Acabo de Mire, condenarte al Averno por rebelarte contra el Espíritu Santo, contra la verdad. Y una vez que el objetivo está concluido, ya no es caso perder el tiempo. Jamás vas a reconocer el error en toda la eternidad y te vas a ir al infierno. Y ese era mi objetivo. Ha sido logrado. No tiene caso tu discutir objetivo más. no. Esa es tu opinión, y eso no está Esa, escrito en la Biblia que tú hagas. Los que esa viven es en mi una isla sentencia. desierta, que no se consigue ni Es mi siquiera agua dulce, solamente sentencia, para tomar, es mi allí condena, se es mi bautizan con agua de sentencia, mar. es mi veredicto, es mi condena, es mi sentencia, es mi veredicto y es mi condena y se acabó, no hay más que discutir, que si agua de mar o si agua de río, Es tu opinión, felicidades, bautízate en agua de mar, es a tu, mí no me importa un soberano es tu pepino, opinión. ya te Es, pasaste al agua de mar y al agua de río, al agua dulce, para no aceptar que cometiste un error. Y como es tu yo no estoy evasión, aceptando pues ni entonces que nada, yo sea lo tu que estoy diciendo que evasión, no está en la ahí está Biblia. tu evasión.
Eso no es bíblico. Eso no es bíblico lo que tú dices, que tiene que ser agua de río. La escritura dice en agua. Y los que viven en una isla desierta, que solamente consiguen agua y tienen que bautizarse con ¿qué agua necesitan? Agua, no importa salado ni dulce, sino agua. Sí, sí El Señor importa, no va, pero no. mira, el Señor nadie va a meter allá al infierno donde vayas ahí tú, ¿verdad? A quien mandas tú siempre para allá, porque lo que uno siembra, eso cosecha, y como tú mandas siempre la gente para el infierno, bueno, para allá va a estar tú, porque ese es tu problema, esa es tu opinión, ese es Pues tu allá los deseo. problemas que tú quieres, pero el hecho es que ya te embarré la verdad en la jeta y no quieres aceptar que te equivocaste. Y qué bueno que no aceptes que te equivocaste porque eso es una falta contra la verdad. Señor, yo no me he equivocado. La Biblia no dice que es salada ni que es Señor, dulce. No me he señor, equivocado. El Eso señor, equivocado es usted. prometiste tú Agua, para agua, que no señor, naciere sacarlo. del señor. agua y del espíritu. Dice allí, el que no naciere del agua ni del espíritu, no es, son dos cosas muy diferentes, una terrenal y otra espiritual. El agua es terrenal, el espíritu es ¿Te das celestial, cuenta no de más que hay dos lo cosas. importante que es tener grabado para poder tomar el pedacito donde el tipo se emperra de manera que ante la grabación no pueda negar la verdad? Sí, es importante tener grabación de esta clase de temas, porque así cuando diga, no, es que tú fuiste el que metió el tema, pues ahí está la grabación y no lo puede negar. Bueno, no debe de negarlo, pero es bueno que lo niegue, qué bueno que niegue hasta repasándole sus propias palabras por medio de una grabación, porque entonces ahí ya no tiene vuelta de hoja. Bueno, Entonces sí, Ojalá por que esté cierto, grabado, ojalá que esté grabado. estoy grabando y saca la partecita donde lo niega. Mira, Gracias a Dios. al apóstol sí, Pablo lo bautizaron en el interior de una casa. sí, luego que lo subas, me pondré a recuperar esa sección por medio de un recortador de videos Sí, sí. para difundirlo ampliamente y que la gente vea de lo que hablo cuando me refiero a los pecados contra el Espíritu Santo, como el pecado de emperrarse en el error y la mentira. Eso es buenísimo. ¿Aló? Bueno, Tú no hasta has sido, luego. mira, ¿Aló? usted no ha sido ¿Aló? nunca ¿Aló? enterrado porque ¿Aló? usted no se ha bautizado en el río. Usted no está ¿Aló? bautizado porque la Biblia habla de bautismo. Bautismo es Buenas noches. enterrarse bajo el Está agua Carlos para Ortiz. después A ver, a resucitar. ver, a ver, a ver. Ese Freddy, no lo por ha hecho él. favor. Freddy. ¿Aló? Decime, vida. Bueno, Carlos Ortiz ingresó y se fue el hermano católico Luis Gerardo. ¿Aló? Carlos Ortiz ¿Aló? no es católico, Álvaro. Si quieres dialogar, estamos Ya, hablando sobre el bautismo. Todo el diálogo es sobre el Ok. bautismo. El tema, mejor dicho. Con católicos y no El católicos. bautismo. Sí. Ok. Álvaro es Sería, católico, sería, católico de Chile, sí, del país de Chile. Bueno, bueno, mucho gusto, buenas Álvaro. noches, Bienvenido. igualmente. Mira, si bien es cierto, estábamos hablando sobre el bautismo, salió un tema que Ok. tiene que ver con la interpretación, y yo quería aclararlo con un ejemplo. Cuando uno Ok. lee en Hechos de los Apóstoles 8, del versículo 26 en adelante, que dice, se recordarán ustedes, cuando Felipe se encontró con el eunuco. Les voy a leer la cita. Dice, un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo, dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en esos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candance, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios. Y ahora regresaba, sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías. El espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope contestó, ¿cómo no lo voy a entender y no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este.
Fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo, ante el que lo trasquila, no abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe, dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y anunciarle a Jesús, partiendo de ese texto de la Escritura. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro. Bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. Bien, yo quiero plantear varias cosas. En estas citas, este hermoso pasaje bíblico, vemos que un ministro de Dios, un sacerdote que es Felipe, que tiene la doctrina que le enseñó directamente Jesús, que es la doctrina que tiene la Iglesia Católica, es movido por el Espíritu Santo y le indica dónde tiene que ir. Felipe obediente va. Se encuentra con un eunuco que está ávido de Dios, pero él no entiende. No obstante, está leyendo las Escrituras, no las entiende. Y es por eso que este pasaje nos explica algo muy claramente, que para poder entender claramente la palabra de Dios, alguien me la tiene que explicar. Y ese alguien tiene que ser alguien que sepa de la palabra de Dios perteneciente a la iglesia de Cristo. Si no, enseña otra cosa. Y a raíz de esa conversión, perdón, a raíz de esa enseñanza, la persona se convierte y es bautizado, pide el bautismo y se bautiza con agua. Estábamos en pleno desierto. ¿Había un río? No. Seguramente era un pozo. Estoy especulando. Pero en el desierto no hay ríos. Y tú dices claramente que estaban en el desierto. Por lo tanto, tiene que ser un pozo. Por lo tanto, Felipe sacó agua del pozo y bautizó a este eunuco. Y esto nos deja varias lecciones. Primero, el que enseña tiene que ser una persona docta, que pertenezca a la iglesia, que recibió la doctrina de Cristo. El que es bautizado tiene que creer por su cuenta. Y lo pide el bautismo. Y tercero, el Espíritu Santo los mueve a los dos, principalmente al que va a enseñar. Eso quería comentarles de más. Amén. Adelante. Bien, gracias por su explicación, Álvaro. Dígame, ¿usted ya fue bautizado también, Álvaro? Por supuesto. Ya, De ¿a qué edad niño, fue bautizado? seguramente al año de vida. ¿O tenía un año de nacido? Ya, y ¿cómo fue bautizado? Según lo que me contaron, el sacerdote me echó unos chorritos de agua sobre la cabeza. Ya, fue muy correcta su respuesta. Según lo que me contaron, un sacerdote me echó un chorro de agua en la cabeza. Y de eso, así es como usted sabe que fue bautizado, ¿correcto? Un chorro de agua en la cabeza. Bien, usted ya siendo una persona de edad, ¿verdad? Quizás anda como por los 50, yo qué sé. Le hago una pregunta a usted. ¿Usted sabe qué significa la palabra bautismo? Sí, significa sumergirse. Así es, sumergirse, ok. Bien, la Claro. palabra bautismo es más de una palabra griega que significa meter en un líquido o sumergir. Ahora, ¿usted sabe lo que significa sepultar o enterrar? En México decimos enterrar, pero la palabra correcta es sepultar. ¿Usted sabe qué significa la palabra sepultar? Pues, quedar bajo tierra. Así es, exactamente. Por ejemplo, si yo le digo a usted, Álvaro, mi perro fue atropellado, ¿lo puede sepultar? ¿Cómo lo haría? Pues se lo tomo y lo entierro. Así es, cava un hoyo en la tierra, pone el perrito adentro y lo tapa con la tierra, ¿cierto? Eso es sepultar.
Bien, entonces tomemos en cuenta que la palabra bautismo deriva de una palabra griega que significa meter en un líquido o sumergir. Tomemos en cuenta claramente qué significa sepultar. Sepultar, justamente estamos muy de acuerdo en esto. Bien, ahora vamos a leer en Romanos 6, 4 al 6, ¿qué es lo que dice ahí? Romanos 6, 4 al 6. Hermanita Ani, ¿nos puedes leer esa escritura, por favor? Sí, cómo no. Romanos capítulo Claro. 6, versículo 6. Bien. Romanos capítulo 6, versículo del 4 al 6. Del Y 4 al vamos a ir haciendo pausas. Digo, ahí nos pausamos y explicamos. Adelante. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Ok, entonces somos sepultados. Ya sabemos qué significa ser sepultados, ¿verdad? Por el bautismo. Si Álvaro me dice, oye, mi perro fue atropellado, lo puedo sepultar, le digo, oh, sí, por supuesto. Lo acuesto en la tierra y le echo un poco de tierra en las patas o en la cola, en la cabeza y digo, ya está sepultado. Álvaro va a decir, no, espérate, eso no significa ser sepultado. Bien, continúe, Ana, A por fin favor. de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque Continúe, por favor. si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Correcto. Sabiendo Bien. esto, que vuestro viejo hombre Continúe. fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Perfecto, hasta ahí, gracias. Bien, entonces, de acuerdo al significado de la palabra bautismo, el candidato al bautismo debe ser sumergido completamente en el agua y sacado del agua. De acuerdo a el significado de sepultar o sepultura, nos damos cuenta que en Romanos 6, 4 a 6 dice, porque somos sepultados juntamente con él, ¿por medio de qué? Del bautismo. Entonces, Aleluya. hermano Álvaro, su bautizo no es válido. Ya, su bautizo no es válido porque uno, no fue efectuado correctamente y dos, no fue efectuado por alguien con la debida autoridad del sacerdocio de Dios. Así es que eso no es ningún problema. Nosotros lo podemos bautizar correctamente y con la debida autoridad. Cuando usted guste, lo esperamos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sí, pero ¿cuál es tu nombre? Carlos Te Ortiz, pregunto, ¿cuál es tu nombre? Carlos Ortiz. Carlos. Ajá, Bien, Carlos, te voy. Carlos. ¿me permiten leer este versículo? Sí, claro, adelante. De primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Amén. Bien. Bueno, como te estaba comentando, partiremos con la segunda premisa que tú planteaste. Tú hablaste de sacerdocio válido. Tú me dijiste que eres de la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días. Sí, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pregunta, ¿usted tiene sacerdotes? Sí. Ya. ¿Y quién nombró esos sacerdotes? Bueno, los sacerdotes que tenemos en la Iglesia de Jesucristo han sido ordenados por otros poseedores del sacerdocio, así hasta llegar a José Smith y de José Smith de las manos de los apóstoles de Jesucristo. Así es como han funcionado las cosas hasta el día de hoy. Pero José Smith apareció en 1800, ¿o no? Ajá. ¿Ya? ¿Y los apóstoles en qué año vivieron? ¿En qué año murieron? Sí, Entiendo que déjele eran cuento rapidito. contemporáneos a Jesús.
Entonces Sí, es déjele. imposible que los apóstoles hayan ungido al señor Joseph Smith para convertirlo en sacerdote. Eso es una falacia. Ya, está bien si le comparto la historia de cómo funciona, cómo están funcionando las cosas con respecto al asunto del sacerdocio. La historia breve, rapidito. Vale. ¿Está bien, señor Álvarez? Los Sí, profetas llegaron, miren, los profetas llegaron hasta Juan el Bautista y los Exacto. sacerdotes llegaron hasta que llegó Cristo. De ahí, Jesucristo es el único sacerdote que existe, no existe otro sacerdote. Seguro. Así fue, y los profetas llegaron ¿Dónde dice hasta eso en la José. Biblia? Por favor, dame la cita. Me avisan cuando estén ¿Qué listos para yo cita compartir la quiere? historia rápida. ¿Los profetas y la ley llegan hasta Juan? Lucas 16, Hasta 16 Juan. dice. Sí, ok, No, sí, llegaron hasta Juan. eso lo sabemos. Y los sacerdotes llegaron hasta Cristo. Cristo es el único sacerdote que tenemos hoy en día terrenalmente, Bueno, más como el nada, no tema hay era otro el sacerdote. bautismo, yo termino acá. Dios los bendiga y hasta otro momento. Y ustedes continúan con el otro tema. Bendiciones, hasta Perfecto, mañana. gracias.